Dime, ¿en tu ciudad habían barrios peligrosos? Ya sabes, esos barrios de lugares en los que se habla en las escuelas, sobre los que circulan rumores oscuros, diciendo que si entrabas allí podrías meterte en grandes problemas. Podrían robarte el teléfono o el dinero y algunos decían que podrías no regresar. Tal vez, como yo, creciste en uno de estos barrios y viste todo con tus propios ojos. Sin embargo, ahora, cuando Elon Musk quiere llevar Internet a todo el mundo a través de enrutadores espaciales y Apple lanza estos gadgets, todas estas conversaciones sobre los barrios peligrosos se han convertido en poco más que folclore, con callejones de cuentos de hadas que se quedaban en los mapas o gritos de borrachos en los patios. En resumen, tanto nosotros como el mundo a nuestro alrededor nos estamos modernizando. Somos civilizados, ya no tenemos los problemas de antes. Sin embargo, incluso los niños saben que los barrios peligrosos todavía existen. Simplemente se han vuelto como cuadros que se convirtieron en NFT. Eran reales, pero ahora son digitales. Pero la esencia sigue siendo la misma. Internet, sí. Hay zonas seguras, por ejemplo, Instagram. Es como un paquete de la ciudad. Padres, niños, música. La gente se agrupa allí. Sí, a veces puede aparecer un exhibicionista y veremos algo que no querremos ver. Pero en general es tranquilo y es pacífico. YouTube también es seguro. Aquí ves videos y nada te amenaza, nadie te hará daño. Pero al salir de estas zonas seguras, verás que el panorama cambia. Hordas anónimas rusas, americanas, japonesas, servidores FTP, sitios marginales y grupos de interés. Todos son barrios extraños. Pero cuando vamos más allá de la Deep Web, es un lugar en donde la ley comienza a evaporarse. Y muchos sitios están simplemente bloqueados por el regulador de censura, pero eso no es lo más bajo. La Dark Web ya no es un barrio peligroso, sino más bien las ruinas de la moral humana. Armas, documentos, drogas, personas, todo tiene su precio y aquí se vende. Videos o libros prohibidos, todo está organizado en estantes. ¿Es peligroso? ¿Es peligroso estar aquí? Oh, sí que lo es. Tus padres probablemente no querrían que pasearas por allí, pero no estás paseando, ¿verdad? Estás en YouTube, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento todas estas historias sombrías, llenas de terror sobre las profundidades del Internet? ¿Y por qué esta extraña analogía con los barrios? Pues verás, es muy simple. Para que mientras bebes tu jugo en tu barrio digital, entiendas que no estás completamente a salvo. Incluso los sitios más inofensivos esconden secretos y trampas. No los ves, aunque siempre están a la vista. Y eso es normal porque el cazador en la jungla digital cuenta con ello y actúa con experiencia, sabe cómo piensan las personas y qué harán a continuación. Lo han visto muchas veces. Así que hoy, una víctima desprevenida hace sus cosas habituales. Comete un error y se mete en problemas. Hola, estás en el canal Cripto Teodore y aquí estoy para hablarte del mundo de las criptomonedas. Toda historia tiene un comienzo y un final. La nuestra comienza hace medio siglo, en un lugar que no podría ser más adecuado para ello, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT. En 1969, ese año, por cierto, nació Linus Torvalds, el mismo que fundó y crearía Linux. Pero mientras el pequeño Linus aún era demasiado joven para dedicarse a eso, el MIT ya recibía una computadora IBM 704. Mira, este hermoso aparato ocupa una gran parte de la sala y puede realizar 12.000 operaciones por segundo. Su costo era exorbitante. No es de extrañar que solo se vendieran 140 unidades en todo el mundo. No cualquiera podría permitirse tal juguete, pero el MIT no sería el MIT si no tuviera una tecnología tan poderosa para su época. Debería sorprendernos que esta máquina atrajera la atención de jóvenes estudiantes. No tenían acceso directo a la nueva tecnología, por lo que tenían que colarse en la sala de la computadora cuando nadie les veía.
Fue en esa sala en donde se formó una comunidad con su propio código, ética e ideales. Se dedicaban a enseñar las tecnologías informáticas y mejorarlas. No tenía un nombre, pero había una palabra local, hack, que era o que significaba cortar o destajar algo. Esa palabra se convirtió en la base de la nueva cultura. En esa sala, dentro de las paredes del Instituto Americano, nacieron los primeros hackers. Hoy en día, la palabra hacker nos hace sonreír. Nos indignamos en escolar cuando una máscara de anónimos amenazando con encontrarte por tu IP. Según él, ya has hackeado el Pentágono varias veces. La cultura popular nos pinta a estos personajes como villanos astutos, como en la serie de Mr. Robot, o como en excéntricos y divertidos como lo son en Silicon Valley. Todos estos tipos de computadoras son tan diferentes, sin embargo, en las noticias, con una regularidad evidentemente, aparecen aquellos a quienes es difícil llamar héroes. El destino de los primeros hackers en el MIT prácticamente se ha disuelto en la historia. Se dispersaron por todo el mundo y se dedicaron a sus propios asuntos, y con ello, como portadores de conocimiento, surgieron nuevos hackers. Paralelamente, cada año aparecen computadoras más y más poderosas en el mundo. Las capacidades de cálculo crecían y surgieron nuevas oportunidades, y con las oportunidades viene el poder. Y como con el poder, según el tío Ben, debía venir la responsabilidad. Esto es lo que decía al respecto el adepto de la física y hacker y escritor de criptografía Steven Levy en 1984. La ética hacker afirma que todo hacker que respete debe mejorar el mundo con sus habilidades y nuevas tecnologías. Será un mundo perfecto. Sin embargo, como muestra la historia, en cualquier ideología, incluso en la más justa, hay un elemento que lo pervierte y lo convierte en algo muy diferente de la idea original. Y ese es el elemento, por supuesto, el ser humano. Es quien dividirá el concepto de hacking de estas dos partes opuestas, los llamados white hats, hackers éticos que persiguen objetivos nobles y buenas interacciones, y los black hats, que son los hackers piratas informáticos, chantajistas y otros tipos de delincuentes que buscan su propio beneficio y el objetivo inmutable. Son como el yin y el yang, como los Jedi y los Sith, y su enfrentamiento da vida a una nueva ola de progreso tecnológico y una industria de ciberseguridad multimillonaria. Unos protegen a otros y otros rompen, así por la eternidad, pero como la vida no hay simplicidad, aquí también. En las mejores tradiciones de la dramaturgia, a veces es difícil ver la línea entre lo blanco y lo negro, y en estas grietas de la vida donde nacen las verdaderas historias. Por ejemplo, la historia del primer hacker ruso, o mejor dicho, soviético, Murat Abiev, originario de Kazajistán, un especialista talentoso con brillantes perspectivas. En 1978 trabajaba en Avtovaz como ingeniero de software. Trabajaba mucho con esmero también, con la esperanza de un ascenso que le había prometido la dirección. Prometido pero no cumplido. Entonces, el decepcionado Murat, siendo un hábil programador, escribió una bomba lógica, un programa que alteró la lógica temporal de la línea de montaje, poniendo en peligro la planta, y quien debía salvarla no era otro que el propio Murat. Un plan perfecto, pero Murat no logró salvar a nadie. Lamentablemente, la bomba lógica se activó antes de tiempo y la fábrica sufrió grandes pérdidas. Murat fue descubierto y condenado a una pena condicional por vandalismo, ya que en ese momento no existía una ley contra la distribución de programas maliciosos. No suena muy impresionante, pero había un detalle astuto en este caso. Murat no fue el único ni el primer hacker en Avtovaz. Más tarde se descubrió que en la misma planta ya operaba desde hacía mucho tiempo un grupo de hackers entre los empleados, la llamada élite que saboteaba la línea de montaje. Luego solucionaba el problema y acudía a la dirección para exigir más bonificaciones.
casas de campo, autos y apartamentos. En resumen, todo lo que tanto amaba el hombre soviético. Y es fácil imaginar lo que le pasó después. El caso del primer hacker soviético y la élite. Aunque causó un gran revuelo en la sociedad, fue solo un pequeño coloso en el campo. La actividad hacker ya había extendido por todo el mundo y la humanidad pronto vería ataques a mayores empresas y estructuras gubernamentales. Y no bastaría todo este video para enumerar toda la incidencia en el que estuvieron involucrados hackers. En lugar de eso, es mejor dar cifras. Los ingenieros de cibercrimen en todo el mundo solo en el 2019 alcanzaron los 1.5 billones de dólares. Para que se hagan una idea, los ingresos combinados de Steam, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon y Walmart en ese mismo año fueron de 1.3 billones de dólares, es decir, menos que los ingresos del cibercrimen. Aquí tienes otro ejemplo. La capitalización total del mercado de criptomonedas hoy en día no supera los 1.5 billones de dólares. Creo que ahora puedes imaginarte la magnitud. Y para que entiendas aún mejor lo que está pasando, te contaré brevemente sobre los casos más sonados del mundo del hacking entre el 2007 y el 2014. El virus Dark Football fue infiltrado en los principales hoteles de Japón, China, Corea, Rusia, robando información comprometedora de los teléfonos de todos aquellos que se conectaban al Wi-Fi local, incluidos los representantes de las principales empresas y políticos. En el programa de infiltración de datos de Twitter y iCloud resultarán afectadas celebridades como Avril Lavigne, Kim Kardashian, Scarlett Johansson y decenas de otras celebridades. El tristemente célebre Jonathan James, a los 15 años, interceptó por diversión la correspondencia oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y luego obtuvo acceso al código de software de la NASA. Sorpresivamente, el soporte vital de la ISS. Todo eso resultó en un daño de casi 2 millones de dólares. Después de que lo descubrieran, el chico no pudo soportar el estrés y la única salida que encontró fue dispararse. Luego, el legendario Kevin Mintic, quien desde sus días universitarios sabía de todo, se especializaba en telefonía, robó de datos de software también. Su particularidad no era solo saber ser un hacker brillante, sino también un talentoso psicólogo que fácilmente se hacía pasar por alguien más y lograba que la gente le creyera. En otras palabras, combinaba el hacker con un sistema informático con el hackeo de la mente humana. Hoy en día a esta disciplina del hacking se le llama ingeniería social. En su momento, Kevin fue considerado el hacker más peligroso del mundo. Los daños de sus ataques se estiman en decenas de millones de dólares, lo cual en sí consta de su imagen actual. Ahora es un hombre tranquilo que se dedica a escribir libros sobre su pasado y ayuda al gobierno estadounidense y a corporaciones con temas de ciberseguridad. Pero todos estos individuos específicos eran otro caso. Sin embargo, la característica principal del hacking es el anonimato, por lo que la mayoría de los hackers son desconocidos para nosotros o se esconden bajo el nombre de algún grupo, como Anonymous. Estoy seguro de que han oído hablar de ellos, ya que fueron el grupo más famoso de la última década, y su máscara se ha convertido en uno de los símbolos de Internet. Lo que distingue a estos chicos de todos los que mencioné es que no trabajan por dinero, sino que se consideran justicia virtual, una especie de Robin Hoods de ciberespacio, pero también son estrellas de Internet con su propio Twitter y canal de YouTube. Bloquear a sitios de pornografía infantil, atacar a la red de cienciología, filtrar datos gubernamentales secretos que, según ellos, comprometen a los culpables, de proteger a los piratas informáticos y la persecución por derechos de autor y luchar por la ecología del Ártico. Todo esto es anónimo y no les importa quiénes seas, un gobierno, una democracia estadounidense, un trabajador de Scotland Yard o un gerente de una gran compañía petrolera. Si tienes algo que ocultar, ellos lo mostrarán al mundo
con gusto, pero quizá el hackeo más grande de la historia se lo debemos a los hackers rusos. Bueno, al menos eso creen las agencias de inteligencia estadounidense y de hecho tienen razones para pensarlo porque el virus se llama Petya. Este virus fue cifrado y copiaba archivos importantes en computadoras y luego pedían dinero para descifrarlos, pero a diferencia de sus predecesores, se pagó entre grandes empresas de todo el mundo, grandes fábricas de Australia, cajas registradoras en Ucrania e incluso en Rosneft. Las pérdidas causadas por Petya superan los 10 millones de dólares y esto es solo un virus, pero todas estas son viejas historias y cuentos del pasado. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Me preguntarán. Pues les respondo, ahora todo se ha vuelto realmente serio y ya no es cosa de juegos. Es como un tanque fuera de control. En este momento hay alguien en el mercado mucho más peligroso, sin escrúpulos, que los que describimos antes. Por supuesto, son talentosos, inteligentes, técnicamente capacitados, pero no tienen nada que ver con los nobles objetivos de Anonymous. Además, no temen represalias, ya que tienen el respaldo de todo un país. Y lo más aterrador es que están operando en Internet en este mismo momento. Y su nombre es Lazarus Group. Corea del Norte es un país aislado que ha vivido casi un siglo a la sombra del comunismo. Su economía es pobre, ya que el país ha estado bajo la Unión del Acero durante décadas. Y cada prueba de un nuevo misil les trae otra ronda de sanciones por parte de la comunidad internacional. Aunque es un país pequeño, es hogar de 26 millones de personas y la producción local es insuficiente para alimentarlo y aún así necesitan construir el comunismo. Aquí es en donde comienzan las cosas extrañas. Con la aprobación de la silenciosa y el partido norcoreano, el país es el que se dedica al contrabando de heroína, de recursos falsificados, dólares falsos, todo tipo de actividades oscuras y por supuesto el cibercrimen. Lazarus Group es un ejército cibernético altamente profesional de aproximadamente 5.000 especialistas que trabajan bajo los servicios de la inteligencia. Trabajan arduamente por el bien del Chuche y el programa nuclear. Para Corea del Norte, estos son héroes anónimos que a través de cientos de bancos y bolsas enemigas aportan millones de dólares al presupuesto. Según la inteligencia británica, los ingresos de las actividades de Lazarus Group se estiman en 1.000 millones de dólares, mientras que el PIB total del país es aproximadamente de 28.000 millones. Creo que está claro que estos chicos juegan un papel importante y clave en las finanzas del Estado. ¿Qué los hace tan terribles? Te preguntarás, y con gusto te contaré algunos casos con los que han estado involucrados. Año 2014, la gigantesca compañía Sony Pictures estaba filmando una comedia sobre dos chicos que vivían en Corea del Norte para entrevistar a Kim Jong-un, la película. Por cierto, uno es gran cosa. Sin embargo, Lazarus tomó como un ataque al Partido Comunista y defiende el nombre del líder de la siguiente manera. Filtran gigabytes de correos electrónicos de los empleados y nuevas películas. Destruyen el 75% de los servidores de la compañía y chantajean al CEO y ponen en su cabeza decapitada como un fondo de pantalla en todas las computadoras de la empresa, al estilo del partido. Resultado: Sony cancela el estreno de la película, enfrenta múltiples demandas y sufre pérdidas de 35 millones de dólares. Poco después, en el 2016, atacan el Banco Central de Bangladesh. Lazarus utiliza una técnica de phishing y malware para acceder a los sistemas del banco y robar más de 80 millones de dólares. Este caso demostró que incluso las instituciones gubernamentales no son un obstáculo para Lazarus. Luego, el ataque de WannaCry en 2017, un virus enviado por correo electrónico que cifra los datos de 300.000 computadoras en todo el mundo y exige un rescate. Grandes empresas y hasta el gigante Microsoft se vieron afectados. Un dato curioso, más bien no tan curioso, Corea del Norte envió
este virus incluso a países con los que supuestamente tiene buenas relaciones, como China y Rusia. No se puede rastrear el origen, claro, pero este precedente muestra que Lazarus no existen países amigos en ellos. En resumen, no tienen fronteras, y si no te sientes particularmente asustado, pensando que esto no te afectará, te pido que no saques conclusiones apresuradas porque la industria es un tema aparte para Lazarus. El objetivo más jugoso para ellos y en general para todos los hackers son los puentes cruzados. Y si no estás familiarizado con este término, solo entérate y vas a ver un video interesante sobre los hackers. Déjame explicarte brevemente qué es. Un puente cruzado es una cosa que se usa para conectar un bloque con otro. Es como un puente común que conecta una orilla del río con otra. Pero en lugar de orillas, aquí hay dos bloques diferentes. Esto es todo. Sin embargo, todos los puentes son algo delicado. Aparecieron hace poco y por esto a menudo tienen vulnerabilidades críticas. Mientras esto siga así, los hackers serán y se sentirán atraídos hacia ellos como abejas a la miel. Y Lázaro no es la excepción. El año pasado atacaron el puente de juego de Force Infinity, se llevaron $650 millones y unos meses después hicieron lo mismo, pero con los usuarios del puente Horizon, otros $100 millones. En total $750 millones solo en puentes, y esto después de varios ataques exitosos. Pasó esto. En julio del 2023 hackearon la billetera caliente de Google Wallet y se llevaron $35 millones. Sí, no es un puente. Sí, la mitad de los fondos fueron robados solo de 5 billeteras. Pero todos estos hechos nos llevan a una sola y aterradora conclusión. Estamos viendo el precio de la actividad y eso es realmente espeluznante. Y si ahora piensas que sí, todo esto anterior y es aterrador y peligroso, pero no tanto, tienes razón, porque todo es mucho más aterrador y peligroso, ya que esto es solo una parte del panorama general en el mercado de la cibercrimen. Y sin importar lo que te digan los fabricantes de software y otras cabezas parlantes, en el 2022 la industria sufrió el número récord de los ataques de todo tipo. Aproximadamente $3.5 mil millones se vieron involucrados. Y en el 2023 esta cifra no disminuirá, sino solo en los primeros 3 meses del 2023 un total de los sitios atacados ascendió a $1.2 mil millones. Y esto es solo por ciberataques. Los hackers, por supuesto, ya tienen su propio ecosistema establecido de 4 costas consecutivas. Los primeros son los recolectores de información, que se sistematizan enormes cantidades de datos de tabletas. Luego vienen los analistas. Ellos, con la ayuda de los bots y los scripts, convierten esas tablas de cómputos vulnerables. Los terceros son los hackers que conocemos, que atacan esos puntos vulnerables. Y finalmente, los lavadores, que mantienen los fondos robados a veces hasta por 3 años y luego los mueven a mezcladores, y después de lo cual ya no se pueden rastrear. Decenas de las principales bolsas, así proyectos importantes como Solana, Arbitrum, puentes, billeteras e incluso la más segura de todas las billeteras frías, Ledger, todos han sido víctimas, o al menos han estado bajo la amenaza de ataques. De hecho, todo lo que existe en el vasto Internet está bajo amenaza de ataque, y esto es preocupante. Pero ya que estamos hablando de esto, elevemos nuestras preocupaciones al máximo. La industria para los hackers es solo un dulce más en el escaparate de nuestra enorme confitería digital llamada Internet. Francamente, cada aspecto de tu vida cotidiana es un potencial dulce para un hacker. Lazarus no es el único grupo de hackers controlados por agencias de inteligencia. Hay grupos similares en casi todos los países, pero a menudo pueden salirse de su control. Anonymous, Gunbur, Lazarus Group, IPT28, Archive y miles de otras personas y grupos atacan diariamente a diversos sectores de nuestra vida digital y cotidiana. ¿Sabías que solo la mitad de las ciudades de Estados Unidos tienen un presupuesto para ciberseguridad?
¿sí? A los municipios supuestamente no les importa, a diferencia de las corporaciones globales con grandes presupuestos. Y esto a su vez da rienda suelta a los hackers en campo de hacking. La gestión de datos y la ingeniería social pueden cifrar datos y extorsionar a los municipios. Pueden rastrear, descentralizar el funcionamiento de los aeropuertos locales, pueden alterar la composición de agua en las subterráneas y extorsionar con envenenamientos masivos. Incluso pueden hackear tu smartphone y filtrar tus fotos infantiles o las no tan infantiles a todos tus compañeros de clase, compañeros de universidad y colegas. Puedes enviar correos desde direcciones gubernamentales y a través de enlaces descargar todos los datos de tu tarjeta bancaria. Y no lo estoy dramatizando ni siendo sensacionalista. Solo estoy diciendo lo que ya ha sucedido y lo que vendrá después solo lo sabremos con el tiempo. Si los sistemas de seguridad mejoran o mejoraran, pero como te dije, siempre habrá un margen de error llamado ser humano. Este es el principal postulado de la ingeniería social, el método de hacking más efectivo y sofisticado de hoy en día. El hacking en nuestros días no es solo un trabajo con códigos y expertos. Es una combinación de diversas técnicas de infiltración y obtención de cualquier tipo de información, incluida la famosa ingeniería social. Pero, ¿por qué es tan importante la ingeniería social? Porque nuestro cerebro es esencia, es una computadora con diferentes sistemas operativos, firmware, controladores y, por supuesto, bases de datos. Estos son los errores que los hackers utilizan cuando no pueden hackear el sistema de manera tradicional. Te esperan en cada paso. No importa si tienes tus fotos en un exchange o una billetera caliente o fría, o en tu banco o en tu frasco de 5 litros. Todos pueden ser robados. Incluso los métodos de almacenamiento más seguros no pueden garantizar una seguridad absoluta, especialmente si por alguna razón te conviertes en el objetivo de los hackers. Las tecnologías de hacking, por cierto, también avanzan al ritmo de la ciberseguridad, lo que significa que el peligro no desaparecerá. Además, aquellos que trabajan como especialistas en ciberseguridad pueden inspirarse en las cifras de algún ingreso clandestino y pasarse al lado oscuro en un segundo, porque al final son solo humanos. La industria muestra que nadie está a salvo de vulnerabilidades y ciberataques en el mundo en donde los antivirus son creados por las mismas personas que los virus. Y lo más misterioso es que estas historias son de los propios hackers. Es poco probable que podamos descubrir la identidad de alguno de Lazarus, por ejemplo. ¿Y para qué? ¿Qué les harías? Están en otra ciudad, están en Corea del Norte, así que ni la policía, ni las autoridades especiales, ni la Guardia Nacional te ayudarán. Los culpables quedarán impunes. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos y desafíos, no hay que entrar en pánico. Estas son las desventajas del progreso tecnológico, por lo que hay que pagar. Como ya dije, es importante mantenerse alerta porque al escanear, o por ejemplo al escáner en Telegram que ofrece intercambiar criptomonedas, también es una especie de ingeniero social, al igual que el tipo de 2 métodos con un soldador que ya viene por su frase. Como es tradición, no saco conclusiones, las harás tú mismo. Piensa y responde a las preguntas. ¿Quiénes son los hackers? Criminales ocultos en las oscuridades del Internet, personas que buscan ganarse la vida de otra forma o a toda costa, creadores de un mundo mejor que se han desviado del camino incorrecto o simplemente un error del progreso tecnológico. Nos veremos pronto y hasta la próxima.